Bueno, a ver, os traigo una presentación rápida para no liarme mucho, donde tengo que deciros un par de cosas. Lo primero es que esta última semana hemos subido 20 personas, o sea, ha estado muy, muy bien. Y todo a raíz del vídeo de Niles, que ha sido una verdadera locura. O sea, muy agradecido porque lo habéis visto mucho, le habéis dado mucho me gusta, lo habéis apoyado. Me hablaron amigos de Niles diciéndome que el vídeo estaba bien. Llegó a verlo Niles, que era algo que yo no creía que iba a pasar. Y de hecho incluso tuve la suerte de poder llegar a hablar con él un rato y bueno, solo refuerza lo que dije de que es una verdadera lástima para YouTube que se pierda gente así. Pero bueno, ahora él ya está con sus cosas. Como dije, buscadlo todos en Metacafé. No tiene más misterio. En el vídeo mismo dejé el enlace. Y para los que no, buscáis a Niles Malenko en Metacafé y lo encontráis seguro de cabeza. Tiene un vídeo donde explicó lo que dije en el otro vídeo. Y además tiene un vídeo que subió, que es la canción del pirata, donde parodia unas escenas de Lazy Town, que es ser bastante, bastante gracioso. Así que nada, ir para allá porque va a empezar a subir vídeos como los solía subir antes, pero con un trasfondo más personal y yo creo que va a estar bastante mejor. Y dicho eso, hoy vengo a traeros una entrevista que me hizo el otro día una amiga para su clase. Ella estudia arte. Y bueno, tenía que ser sobre un tema más o menos importante y decidimos que, bueno, ya que estábamos, me preguntaría sobre filosofía, sobre la carrera y cosas del estilo. Y como creo que la entrevista quedó chula, que os podría servir para, bueno, desvelar algunas cosas, desmontar algunos mitos de la filosofía, demostraros cómo hay alguna que otra salida más de lo que parece y tal. Como pensamos que podía ser interesante, pues os la voy a traer aquí. Y nada, chicos, os dejo con la entrevista. Hola, soy Aitor Gallego, tengo 20 años. Estudié en Paco Moyá, una mezcla entre bachillerato científico el primer año y bachillerato en humanidades el segundo, y actualmente estudio filosofía en Murcia. Hoy estoy aquí para comentaros y resolveros un par de cuestiones o dudas que seguramente muchos tengáis sobre la filosofía. ¿Por qué se te ocurrió estudiar filosofía? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? De que la filosofía no tiene salidas, que la filosofía no sirve para nada. ¿Cómo se te ocurre estudiar filosofía? Y la verdad es que yo creo que esto sirve para todos. La filosofía no es una carrera que se escoja por sus salidas, no es una carrera que se escoja por el trabajo, sino creo que es algo más bien vocacional. Y desde aquí mi consejo es que si vosotros tenéis claro que queréis otra cosa, estáis buscando un buen trabajo, estáis buscando un sueldo, quizá la filosofía no es la mejor opción, pero sin embargo, si de verdad os gusta, si de verdad disfrutáis dándole a la cabeza en las clases de filosofía o incluso leyendo filosofía por vuestra cuenta, creo que sería muy recomendable que os metierais de cabeza. ¿Y cómo está enfocado el estudio de la filosofía a nivel universitario? Bueno, mucha gente piensa que todas las carreras son lo mismo en todos los sitios y pese a que carreras como puede ser Derecho, como puede ser ADE, Economía o la mayoría de ciencias puras, hay otras como la filosofía, como el arte, que tienen un itinerario muy variado dependiendo de la universidad en la que se estudie. Así, por ejemplo, en la filosofía varía un montón. Si pasas de estudiarla en Valencia, por ejemplo, cuya facultad es de Filosofía y Letras, donde se estudia un montón de lenguaje, un montón de castellano y literatura y relacionado con la filosofía, o una facultad de filosofía pura como es la mía en Murcia, donde se estudian sobre todo cuestiones de historia de la filosofía, donde se estudian asignaturas del tipo estética, política, estudiamos también bases artísticas, antropológicas, sociología, y igual es un poco un popurrí de todas las asignaturas que puedas encontrar en todas las carreras de humanidades y artes. ¿Qué salidas tiene la filosofía? Bueno, esta es un poco la pregunta del millón y pese a que todo el mundo os dirá que no hay salidas, que la filosofía solo sirve para ser profesores, en realidad sí que es cierto que a día de hoy la filosofía tiene muchas más ramas y muchas más salidas de las que ha tenido probablemente nunca.
Con filosofía puedes ser historiador del arte, puedes trabajar en un museo, puedes especializarte en antropología o en sociología y trabajar para una universidad o para una compañía haciendo estudios tanto antropológicos como sociológicos. Tiene vertientes de terapia alternativa que pueden acompañar a la psicología. También hay muchos filósofos y algo que no se sabe mucho es que las grandes personalidades y los grandes nombres del marketing, la mayoría han sido filósofos. También tiene salidas en la ciencia relacionadas sobre todo con la bioética, relacionadas con la lógica y las inteligencias artificiales o incluso filosofía de la matemática. También está historia de la ciencia y también hay muchas salidas como pueden ser... creo que ya lo he dicho, como trabajar en un museo, está de profesor, puede ser profesor de universidad o puede ser profesor a nivel de bachillerato o a nivel de la ESO en muchas ramas distintas, no tiene por qué ser solo en la filosofía, porque como bien he dicho, puedes especializarte en muchos campos. Como ya sabrás, el gobierno ha quitado filosofía en segundo bachillerato. ¿Qué opinas? Bueno, como creo que es la opinión de la mayoría, excepto del gobierno, no puedo estar de acuerdo con que se quite una asignatura tan importante como es la filosofía de bachillerato. A ver, sí que es cierto que la filosofía probablemente a un nivel tan específico como el bachillerato no tenga tanto peso realmente, no tenga tanta cabida, pues bien una persona que va a estudiar física, una persona que va a estudiar economía o una persona que va a estudiar lengua castellana directamente o cualquier tipo de filología, puede no interesarle tanto la filosofía pese a que es una base importante para su carrera. Entonces, por una parte entiendo a la gente que no termina de gustarle esto y entiendo también la crítica porque lo que se da en segundo de bachillerato es historia de la filosofía y la filosofía es mucho más que su historia. Pero sin embargo, lo que no podemos quitar de aquí, lo que no podemos olvidar es que la filosofía es la base de todas las ciencias que conocemos hoy en día y de la mayoría de disciplinas, porque bien hay filosofía del lenguaje, bien hay estética que se relaciona con el arte, bien hay teoría del arte dentro de la filosofía, filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, y creo que es interesante tener una base de esto, tener ciertos conceptos filosóficos para aplicarlos a cualquier campo y a cualquier carrera. ¿Tiene peso la filosofía en la actualidad? Bueno, como he mencionado con las salidas, como estaba diciendo ahora mismo, yo creo que la filosofía en este siglo XXI está sufriendo un cambio, pues se ha visto obligada a adaptarse o a morir. Y creo que más bien está pasando lo primero, es decir, la filosofía pienso que no puede morir, pero sí que es cierto que tiene que evolucionar y dejar de ser una filosofía tan académica. Algo que nos contestaba y que nos respondía nuestro profesor de estética es que la filosofía no puede tratar solo de desempolvar cadáveres ilustres. No puede ser solo estudiar a las grandes personalidades, sino salir ahí fuera y hacer práctica la filosofía, que es algo que decía Marx, la tarea del filósofo no es estudiar el mundo, sino cambiarlo. Mucha gente piensa que en filosofía solo estudia filósofos. ¿Es esto cierto? Pues la verdad es que sí y no. Es decir, no es cierto en su totalidad, pero sí que es cierto que es muy interesante tener una base de lo que se ha dicho antes para poder hacer filosofía a nivel contemporáneo. Es decir, es muy interesante saber qué dijo Aristóteles, saber qué dijo Platón, saber qué dijo Nietzsche o qué dijo Kant, si tú quieres plantear una nueva teoría filosófica, pues las ideas de la gente que te precedió pueden ser muy interesantes para la actualidad. Alguien que sabía esto y que hizo mucho hincapié fue, por ejemplo, Newton. Newton dijo que si él podía haber llegado a ver hasta donde vio, fue porque estaba subido a hombros de gigantes. Y algo así pasa con la filosofía. Siempre se llega más lejos con una base filosófica anterior. Pero sin embargo la filosofía no es solo estudiar filósofos. De hecho, en la carrera solo estudiamos una asignatura al cuatrimestre de historia de la filosofía. El resto son, como ya he mencionado, pueden ser antropología filosófica, estética, teoría del arte, políticas, bioética, éticas aplicadas, metafísica y un abanico enorme de muchas asignaturas. ¿La filosofía y la ciencia se oponen o son compatibles? Pues pese a lo que pudiera parecer, porque es una idea preconcebida que la filosofía es como algo opuesto a la ciencia, como que la filosofía es ver las cosas desde lo racional, desde lo mental,
y cuestionárselo todo un poco. En realidad esto viene un poco del academicismo de la Edad Media, de cuando la filosofía era una sierva de la teología y se oponía completamente a la ciencia. Pero sin embargo, desde la modernidad y sobre todo a día de hoy, la filosofía no solo es compatible para la ciencia, sino que es una ayuda tremenda. No se podría comprender a día de hoy la teoría de cuerdas, no se podría comprender del todo la física cuántica o muchas ciencias experimentales de no ser porque hay un planteamiento teórico filosófico. Y no solo esto, sino que la filosofía en campos como la bioética sirve para pararle un poco los pies a la ciencia y para plantearse un poco el beneficio y el perjuicio que está teniendo un experimento. También es interesante la lógica, pues si no fuera por la lógica, a día de hoy nos sería imposible disfrutar de tecnologías como son las de las inteligencias artificiales. También es interesante la filosofía de la matemática o la historia de la ciencia, no solo para saber de la historia de los descubrimientos científicos, sino también para saber de dónde vienen, cómo se llega a esa conclusión y cómo se avanza desde esa conclusión. ¿Y la relación entre la filosofía y el arte? Bueno, como supongo que os interesará bastante, la filosofía y el arte se encuentran prácticamente en todos sus puntos. Yo puedo hablar desde lo que he visto, como por ejemplo estética. En estética se estudian las cuestiones del gusto de Hume, se estudia la voluntad de vivir de Schopenhauer y todo esto se aplica a obras de arte. Por ejemplo, una práctica que hicimos el año pasado trataba de ver dónde estaba el gusto estético en cuadros como La balsa de la Medusa y ver e intuir ahí las inspiraciones del artista filosóficas. Es decir, por ejemplo, en La balsa de la Medusa veíamos el concepto de lo sublime, veíamos al hombre enfrentado a una naturaleza que le sobrepasaba a grosso modo. También veíamos a un hombre que había perdido toda voluntad de vivir y que sería el ideal de lo que Schopenhauer creía que era una vida correcta y una vida plena. Además, la filosofía formó parte durante mucho tiempo de las artes liberales, entonces siempre ha estado conectada y yo creo, personalmente, que siempre lo estará. Hace poco te creaste un canal de YouTube llamado Soul Serenade. ¿Cómo crees que encaja la filosofía con las nuevas tecnologías? Bueno, como ya hemos dicho que la filosofía se ha quitado de las aulas, se está recortando bastante, creo que ahora más que nunca el papel de las nuevas tecnologías y la filosofía se entrelaza. Porque si bien estamos viendo que Internet puede servir para cosas muy estúpidas, como son retos de gente bebiendo lejía o cosas del estilo, también hay otra cara de Internet que es más didáctica. Gracias a Wikipedia, por ejemplo, a día de hoy podemos tener la mayor biblioteca y la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad en la palma de nuestra mano, en nuestro bolsillo, en nuestro móvil. Y luego también, gracias a YouTube, podemos estudiar asignaturas y podemos estudiar un montón de temas de forma mucho más dinámica de lo que sería leyéndolo en un libro. Así que creo que hoy más que nunca el papel de la filosofía dentro de las nuevas tecnologías es divulgarse, por una parte, y luego también, si nos ponemos dentro de una metateoría, la filosofía también puede servir para criticar y para ver a dónde nos están llevando las nuevas tecnologías. Así que, y en resumen, por una parte, la filosofía puede valerse de estas tecnologías para divulgarse y para llegar a todo el mundo, para que todo el mundo conozca que la filosofía no es solo estudiar gente rara, sino también pensar y cuestionarse cosas, no todo, pero sí cuestionarse aquello que no termina de encajar. Y luego también sirve la filosofía para criticar esta tecnología, para ver a dónde nos lleva, para ver la sociedad que están creando, por ejemplo, los smartphones, a dónde nos lleva la carrera espacial, por ejemplo, filosofía de la medicina y ver hasta qué punto es lícito hacer un avance médico sacrificando animales o sacrificando personas. Todo este tipo de temas los critica la filosofía. Y bueno, dicho esto, agradecimientos a mi entrevistadora Lucía, que pese a su vergüenza ha conseguido sacar esto un poco adelante, y a todos los que alguna vez os hayáis planteado estudiar filosofía, os animo a que por lo menos leáis un poco, os informéis un poco más, veáis cómo va la carrera, preguntéis y si al final os convence, lanzaros de cabeza. Allí, por ejemplo, en Murcia os estaremos esperando con los brazos abiertos. Hasta luego.